Estructural, un tanto reduccionismo, más que nada es una interacción de redes, ¿ya? Que entre ellas tiene una estructura funcional fija, y que van alternando en distintas situaciones y contextos. ¿Ya? Entonces, la idea es plantearles como un modelo de neuroclínico de regulación, ¿ya? Donde vamos a dejar un par de conceptos bien claros, bien concisos, para que los puedan retener efectivamente y para que lo puedan aplicar. De partida, lo típico, lo que uno le preocupa, lo que uno le angustia, ya sea el psicólogo, el TENS, el enfermero, o incluso uno en la casa, cuando de alguna manera uno escucha o uno le dicen o le manifiestan que aparece una idea suicida. Que pronto puede que un psicólogo haciendo terapia lleve 3 meses, 4 meses, 5 meses y finalmente el paciente le dice, ¿sabe qué? Yo en realidad ando con idea suicida. Eso se traduce que chuta, cago con este paciente, pum, lo envío a urgencia justamente porque ahora me manifiesta la idea suicida. Pero muchas veces la idea suicida siempre está presente, ¿ya? O puede que esté quizás no presente directamente, pero hay indicadores que justamente nos puedan sugerir que la persona está desregulada emocionalmente. Entonces, la idea suicida no es una idea, es un síntoma. Es un síntoma que indica una desregulación mente-cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, la idea suicida es como la hoja de un árbol, donde el tronco, la base, tiene que ver con que de alguna forma no hemos desconectado de nuestras conductas básicas de autocuidado que ha llevado a tal nivel de agotamiento psicológico y físico que termina manifestándose la idea suicida. Es decir, el cuerpo y la mente son dos caras de la misma moneda. No se puede afectar el cuerpo sin afectar la mente, ni se puede afectar la mente sin afectar el cuerpo. Por eso la intervención pasa de alguna manera más que abordar justamente la idea, sino justamente cómo uno aborda el mecanismo en su conjunto para que al estabilizar el mecanismo se logre justamente una regulación de la idea suicida. Entonces, la idea justamente es hacer una evaluación basada en la búsqueda clínica activa de indicadores de desregulación. O sea, en último término, la idea suicida no es otra cosa que es un síntoma de desregulación emocional. ¿Ya? Ahí. Entonces ahí por ejemplo hice una figura como simbolizando un poco, ¿ya? Donde se ve ahí se ve justamente la ideación suicida, pero donde esto está en la periferia. Bueno, donde es una hoja más del tronco general, pero si uno empieza a explorar, efectivamente uno encuentra un conjunto de manifestaciones que está a la base y que no son visibles. ¿Qué es lo visible? Lo visible justamente tiene que ver con lo observable, las conductas o lo que me relata el paciente. Pero esas conductas, lo que me relata el paciente, traduce justamente una alteración más global, de la cual nace de alguna manera todo de forma convergente, que es la desregulación de modalidad día. Pero ahí vamos a ir profundizando. O sea, uno cuando evalúa al paciente, uno lo que está viendo, cuando aparece la idea suicida, aparece justamente la representación de la desregulación. O sea, y la desregulación, uno desde lo visible entonces, viendo desde lo periférico hacia lo central, ¿cuáles son las conductas desregulatorias que uno puede observar? Porque justamente se motiva en la consulta. A veces el paciente consulta porque se golpea, se pellizca, se da golpe de puño, se pega cachetadas, se tira el pelo, se racuña, se agita, se pega cabezazos contra la muralla, pero de alguna manera todas estas conductas lo que reflejan es que el sistema está desregulado desde lo visible. Pero hay un montón de personas que efectivamente se contienen emocionalmente y no expresan esta conducta o recurren a otros mecanismos de regulación emocional, ya sea tomar alcohol, fumar, comer o consumir marihuana, ¿me entiendes? O hacer deporte en forma compulsiva para tratar de alguna forma regularse emocionalmente, que entonces, como les decía, la ideación suicida, en el fondo, la ideación suicida, los síntomas desregulatorios no son más que la traducción de un sistema desregulado.
Entonces, la idea justamente de la valoración del riesgo, desde que el paciente consulta, es que uno ya tiene que pensar lo peor. Y uno tiene que tratar de objetivar lo peor, porque en función a lo que uno logre encontrar y las alteraciones que uno perciba, uno justamente decide tomar una medida drástica a veces, ya sea medical, u hospitalizar incluso, o incluso justamente ya el hacer ya sea una hospitalización abreviada o definitivamente enviar a la unidad de corta estadía. Entonces, vamos avanzando. Entonces, ahora el tema justamente es de dónde nace la desregulación. O sea, ¿por qué la gente se enferma? O sea, ¿tengo que tener una susceptibilidad natural para enfermarme? ¿O realmente yo igual me puedo enfermar? Entonces, acá es donde yo quiero explicarle un poco como, desde mi entendimiento, cuál es la base del problema. ¿Ya? Y que naturalmente esto tiene un correlato neurofisiológico que después podemos discutir en la medida que dé el tiempo. No sé cuánto tiempo tenemos. Dale nomás. Ah, ya. Hasta las Entonces, 11. acá está, a mi modo de ver, en la base del problema. ¿Ya? De partida, yo creo que todos queremos sentirnos bien. Todos queremos sentirnos bien. Pero la idea justamente es cómo aprendemos a sentirnos bien con algo que sea revitalizante, algo que nos haga bien. Entonces, aquí voy a poner una simplificación, por supuesto, de las distintas formas de sentirse bien. ¿Ya? Hay un bienestar que nace del cumplimiento o estimulación, y hay un bienestar que nace del autocuidado estructural. Y aquí hago una división. ¿A qué me refiero con el bienestar que nace del cumplimiento o estimulación? Por ejemplo, yo puedo cargar ladrillos para ayudar a la gente. Me gusta ayudar a la gente. Me siento bien cuando lo ayudo, siento que soy buena persona, que los puedo ayudar. Entonces, tomo ladrillo y para ayudar a la gente y empiezo a ayudar y soy un buen vecino, un buen amigo, un buen compañero, un buen cristiano, un buen ciudadano, y generalmente cuando estoy ayudando a la gente me siento bien y la gente me da las gracias y se me llena el corazón. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo le hace la espalda estar constantemente cargando ladrillos? O sea, ¿qué pasa con el cuidado estructural de la espalda? Pésimo. ¿Por qué? Porque a la espalda le importa un cuesco la buena razón o las buenas intenciones, a la espalda le importa estar en reposo. No sé si me siguen la idea. Sí. Asimismo, mentalmente, yo puedo estar todo el día haciendo lo que tengo que hacer, haciendo el esfuerzo de responder. Soy una buena hija, una buena hermana, una buena compañera, una buena vecina, una buena ciudadana, una buena esposa. Y estoy todo el día corriendo de un lado para otro, respondiendo a las expectativas de todos. Y me siento bien de alguna manera. El problema es cómo le hace a la mente estar constantemente en estado de alerta. O sea, efectivamente, el estar constantemente en estado de alerta, el estar constantemente estimulando la mente, justamente no le da chance al reposo, necesario reposo para la reposición, y es la base de alguna forma del distrés, de la desregulación, de la enfermedad, porque en el fondo yo le exijo más el mecanismo que la capacidad natural de relajarse. Entonces, ¿me siguen idea? No sé si es que este concepto es un concepto nudular. Porque ojo, porque a veces uno, por ejemplo, no sabe parar. Uno dice, ya, ¿sabes qué? Yo estoy todo el día, tienes que imaginar que nuestro cuerpo-mente es como un caballo y nuestra mentalidad es como un jinete. Entonces, acá está, nuestra mentalidad y estar de cumplimiento, estimulación. ¿Qué le importa al jinete? Estar cumpliendo, estar estimulado. Debo hacer esto, debo hacer todo otro, debo cumplir con esto otro. Y cuando llego a la casa cansado, ¿qué es lo que hago? Digo, ya, voy a descansar. Entonces empiezo a hacer las cosas de la casa, prendo el Netflix, el YouTube, empiezo a ver pantallas, ¿me entiendes? O respondo notificaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo le hace el sistema nervioso estar constantemente bombardeado? O sea, estoy pensando en el bienestar del jinete o del caballo. Porque en lo concreto, al caballo lo tengo corriendo todo el día y después cuando llego a la casa lo encierro entre cuatro paredes, y lo tengo estimulado frente a la pantalla. Entonces, ¿cómo le hace al caballo estar encerrado entre cuatro paredes frente a la pantalla? O digo, ¿sabes qué? Que yo me voy a tomar un café para relajarme. Entonces, ¿qué hago yo? ¡Pum! Me tomo un café. ¡Pum! Prendo mi sistema de alerta. Entonces, ¿cómo le hace al caballo justamente el hecho de que yo le pongo un estimulante? ¿Por qué? Porque estamos justamente orientados al cumplimiento, estimulación, pero no estamos orientados justamente al autocuidado. O sea, a nadie lo castigaron por no acostarse a la hora, a nadie lo castigaron por justamente no dedicarse a relajarse, a cuidarse, sino normalmente nuestro sistema normativo nos fuerza naturalmente a estar constantemente respondiendo, cumpliendo, haciendo. ¿Y qué nos hace sentir bien?
pero esto de alguna manera trae un costo a largo plazo. Entonces, acá tenemos ciertas estructuras involucradas, vamos a hacer una simplificación naturalmente, ¿ya? Vamos a hacer, porque quiero que entiendan como el concepto que es lo que ocurre, normalmente. Bueno, no sé, para el personal, bueno, yo creo que están familiarizados un poco con el concepto de la hormona del estrés, de la amígdala, ¿no es cierto? La amígdala es un sensor de estrés, ¿ya? Vamos a poner acá, la amígdala. Ahí no se ve, en otro corte se ve mejor. La amígdala es un sensor de estrés, ¿ya? Y este sensor de estrés reacciona tanto para el estrés físico, psicológico, tóxico metabólico y hidroelectrolítico. O sea, ¿qué quiere decir? Sea consciente o no, cuando percibo algún tipo de señal que estresa el mecanismo, que estresa el caballo, ¡pum!, se prende la amígdala. Normalmente, ¿cómo se regula? ¿Qué implica eso cuando se prende la amígdala? La amígdala se prende y prende el eje hipotálamo hipoficiario adrenal y empieza toda la tormenta adrenérgica liberando catecolamina, liberando cortisol, que en primera instancia es funcional. ¿Por qué? Porque en el fondo si me estoy quedando dormido, ¡pum!, se prende la alarma, empiezo a hacer las cosas justamente, tengo energía, pero el problema es que cuando cronifico el mecanismo me termino enfermando. ¿En qué sentido? Que el estar constantemente en estado de alerta, en estado adrenérgico, liberando cortisol, empieza a generar una neurotoxicidad en las estructuras cerebrales de regulación. Entonces, acá tenemos la amígdala, ¿ya? Acá tenemos el hipocampo, ya, la corteza prefrontal y el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué le menciono esto? Vamos a hacer una simplificación, pero esencialmente quiero que me entiendan la idea. Acá está la amígdala. La amígdala, cuando llega a una película de terror y me asusto frente a la película de terror, ¿ya? Yo tengo distintas formas de regularla. Una regulación es cortical, cuando digo, ya calma, hacia una película y bajo la regulación. La otra regulación que tengo es por medio del sistema nervioso parasimpático, ¿no es cierto? El sistema nervioso autónomo, la vía parasimpática, que tiene que ver con que justamente se prende la amígdala y yo activo la vía parasimpática y respiro y como que le bajo la intensidad, la inactivo. Y la otra regulación, que viene de fábrica, bueno, todo esto viene de fábrica en realidad, es el hipocampo. Ya, el hipocampo es una estructura que, a propósito de la información, o sea, de la exposición, quiero que entiendan este concepto, es una estructura que lo que hace, ¿ya?, funciona como un termostato, de alguna manera, de la amígdala, cumple dos funciones esenciales en el tema de la regulación. Ya, el hipocampo funciona, el hipocampo funciona como un termostato de la amígdala, que cuando se prende la amígdala, igual como cuando uno echa a hervir un hervidor de agua, empieza a hervir, alcanza un nivel y el hipocampo dice, apágate. Le da la orden con un interruptor que se apague. Por otra parte, lo que hace el hipocampo hace el fechaje emocional de los recuerdos emocionales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando a mí me ocurre algo, me ocurre alguna situación, ya, el fechaje emocional lo hace el hipocampo y le pone como un clip que le dice, esto ocurrió en tal momento, tal lugar, tal circunstancia y ya ocurrió. O sea, hace un fechaje de la experiencia justamente para sacarlos del tiempo presente. Y uno lo guarda en una carpetita ahí de la memoria, donde queda guardado y uno no le afecta mayormente. Ahora, ¿dónde está el problema? No sé si han visto las películas, por ejemplo, que a veces llega, rescata a una persona secuestrada, y la persona secuestrada llega y lo rescatan justamente, está a salvo, lo ponen a salvo, y de pronto la persona despierta gritando, pidiendo ayuda, gritando, y viene ahí el soldado gringo, lo sacude a la persona y dice, oye, cálmate, si ya está a salvo, ya ocurrió, ya pasó. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque normalmente el cortisol, cuando tengo una experiencia traumática fuerte, libero toneladas de cortisol y el cortisol tiende a inactivar la función del hipocampo. ¿Qué quiere decir eso? Que no pongo el fechaje. Entonces, el recuerdo de las memorias me quedan sin fechaje. Entonces la persona no solo recuerda la experiencia,
sino que no recuerda que ya ocurrió, entonces lo revive, entonces está constantemente en estado de alerta. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno está pasando situaciones de mucho estrés sostenido, el cortisol a la larga, la hiperestimulación, estar constantemente estresado, va generando una hipertrofia funcional de la amígdala y genera una atrofia funcional del hipocampo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo tenemos un sistema de alerta que se prende fácilmente, pero es como cuando uno se arromara en el hervidor, sigue hirviendo, dando la señal de amenaza, y no hay cómo apagarlo porque el hipocampo no logra cumplir su función regulatoria sobre la amígdala. ¿Se entiende? ¿No sirve? Y por otra parte, no solo eso, sino que frente a la percepción de amenaza que en mi cerebro estoy liberando cortisol constantemente, la mente me empieza a lanzar memorias, o sentimientos de culpa, autorrecriminaciones, recordando dolores, errores, acordándome de las cosas que me pasaron cuando chico, justamente, donde no solo lo recuerdo, sino que lo revivo. O sea, ¿qué quiere decir? Me entra el recuerdo y lo vuelvo a experimentar, y cuando lo experimento sufro, me duele, se prende la amígdala, libera más cortisol, entro otro recuerdo, y estoy constantemente de forma intrusiva como un bucle amígdalo hipocampal. ¿Se entiende? Que no se corta. ¿Por qué? Porque el hipocampo perdió la posibilidad de alguna forma inactivar a la amígdala. Entonces aquí viene otro problema, porque dijimos que la otra tenemos 3 vías, entonces, ¿no es cierto?, de regulación de la amígdala en general. Se podría decir que tenemos una regulación amigdalina que viene de la corteza prefrontal, tenemos una regulación que viene del sistema nervioso autónomo, y tenemos una regulación que viene del hipocampo. Entonces nos quedamos solo con la regulación en el fondo parasimpática y cortical, y que naturalmente si tengo una rueda acelerando por una parte y estoy apretando el freno, la corteza prefrontal se agota al final de estar justamente sobreexigida, por lo que me queda solo la posibilidad del sistema nervioso autónomo parasimpático, y lamentablemente nosotros en el fondo nuestro tono corporal o uno está en tono simpático o está en tono parasimpático, y uno no, o sea, es una de dos, y normalmente por el tipo de vida que uno está constantemente acelerado haciendo cosas, uno vive en tono parasimpático, o sea, en tono simpático, en tono adrenérgico, entonces pierde la capacidad de inhibición de la amígdala, porque cuando se prende la amígdala justamente no tiene freno, ni cortical ni hipocampal. Entonces, frente a eso, la única posibilidad de regulación es por medio del sistema autónomo parasimpático, me refiero desde lo conductual. Entonces, por eso, cuando una persona está muy desregulada, o sea, en el fondo, si la persona está constantemente con sobrepensamiento, ya no está diciendo justamente y recordando cosas y sufriendo, de cuánto estoy en la casa, me detengo un poco y me entra un vacío, un sinsentido, como recuerdos emocionales, me empiezo a acordar justamente lo que me pasó cuando niño, y sigo pensando, empiezo a sufrir, y empiezo a respirar, mi cuerpo solo trata de regular, ¿me entiendes? Entonces, eso ya significa que en el fondo la mente está atrapada en un modo narrativo, y por otra parte, o sea, tenemos una amígdala hiperreactiva, o sea, eso quiere decir una hipertrofia funcional que va a responder fácilmente frente a cualquier estímulo. Alguien me mira feo, pum, se prende una cosa así. Alguien grita, pum, se prende una cosa así. ¿Me entiendes? Un portazo, pum, estoy todo el rato reactivo dándole señales sin posibilidad de inhibirlo. Entonces, como concepto, no existe regulación emocional posible que no pase por el cuerpo. No existe regulación emocional posible que no pase por el cuerpo. O sea, eso quiere decir que por mucho que yo a la persona pueda, por ejemplo, llegar a contenerla emocionalmente, de alguna forma relajar la amígdala, ¿ya? La persona efectivamente tiene que sí o sí hacer algo adicional que de alguna forma lo regule, ya sea conductual, y la segunda vía, que yo a mi modo de ver la más eficiente, indispensable en paciente en crisis, la vía farmacológica. ¿Se entiende? No sé si se entiende el concepto. Entonces, estoy entendiendo yo. Sí. Si no, yo te la avanzo, sí. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, la corteza frontal, la amígdala. Y aquí lo que quiero reforzar en el fondo es un concepto que es importante acá, que en el fondo uno dice, ya, pero ¿de qué depende mi estado mental? Porque por lo visto no tiene que ver con los pensamientos. ¿De dónde nace mi estado mental?
O sea, de partida, nuestra mente no vive en el aire, es una expresión de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo justamente logra armar como un modelo virtual, como se podría decir, o una predicción justamente, en función a 3 fuentes de información. O sea, en el fondo, en función a todo lo que percibe nuestro cerebro, elabora un estado emocional basal. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la información exteroceptiva, lo que veo por medio de la vista, del tacto, del gusto, del olfato, lo que estoy conectado justamente con esto es la vía exteroceptiva. La vía proprioceptiva, que tiene que ver con la capacidad de sentir mi cuerpo, que yo sienta mi cuerpo justamente, ¿ya? Eso es la información proprioceptiva. Y la información crucial es la formación interoceptiva. La formación interoceptiva guarda relación con la capacidad de sentirnos por dentro, ¿ya? Que en la medida que más nos enfermamos, que más se va enfermando el mecanismo, que más lo exigimos, cada vez la interocepción se va volviendo menos fina y más gruesa, y solo percibe la taquicardia, solo percibe el dolor, solo percibe el aumento de frecuencia respiratoria, sea en el fondo en la alteración grotesca. Pero normalmente la interocepción depende de, o sea, y por lo mismo, nuestro estado emocional, la base de todo, depende justamente de nuestro estado hormonal, de nuestro tono, nuestro tono autonómico, si es simpático o parasimpático, ¿ya? Depende entonces, como dije, de nuestro estado hormonal, de nuestro tono parasimpático, de cómo se siente en nuestro cuerpo en el fondo. Si estoy justamente con la frecuencia cardíaca, mi frecuencia cardíaca, mi respiración, ¿ya? La temperatura, justamente el funcionamiento digestivo, cómo está funcionando, ¿me entienden? El tono dopaminérgico del cuerpo, y todo esto termina justamente determinando hacia una estructura maestra que se llama ínsula, ¿ya? Hace una estructura maestra que en la red de saliencia, que yo lo voy a mencionar discretamente, que en el fondo dice, ¿estoy en amenaza o no estoy en amenaza? O sea, desde lo corporal. Si estoy en amenaza o no estoy en amenaza. Si no estoy en amenaza, en el fondo justamente tengo acceso a todos los modos mentales. Pero si estoy en amenaza, justamente ya, en el fondo, en el suma y resta de todas estas variables, alimentación, sueño, nivel de descanso, nivel tono simpático, parasimpático, niveles hormonales, ¿ya? Si estoy justamente en el suma y resta estresado, inflamado, ¿ya? Acá justamente parto de la base de una ansiedad basal. De ahí que es importante justamente no olvidar que en la regulación es importante lo más esencial, los pilares básicos de la salud mental, que tiene que ver con alimentación de calidad. ¿Quieres hacer una consulta? Le pensé que estaba expresándose. Entonces, entonces, espera, que me perdí un poquito. Parasimpático. Ya, se me fue. ¿Qué está diciendo? La alimentación, los pilares básicos. 4 pilares básicos, porque en el fondo la idea es no activar la amígdala. Un pilar tiene que ver con la alimentación, porque naturalmente si como cachureo me sube la glicemia, pero cuando baja la glicemia, y se crea un estado hipoglicémico, nuestro cuerpo, el caballo, lo percibe como una amenaza y ¡pum! Libero cortisol justamente, pero en el fondo sigo liberando cortisol. Lo otro es la hidratación. ¿Hidratación con qué? Con agua. Hidratarse. O sea, nada de café, estimulante, ¿me entiendes? Té, porque sea como sea, cuando yo pongo cafeína, lo que estoy prendiendo el modo simpático, o sea, predisponiendo a mi mente justamente a una actividad adrenérgica por ¿cuánto? 6-8 horas que dura el cuerpo. Y por otra parte, calidad de sueño de calidad, que si yo se me ocurre tomarme un café después de las 2 de la tarde, no solo comprometo de estar constantemente en tono simpático, sino que adicionalmente ya rompo la arquitectura del sueño, sobre todo en el primer tercio de la noche, que es donde se alcanza la fase N3, que es cuando uno de alguna forma recalibra el sensor de estrés que es la amígdala. Por eso cuando uno no duerme, uno anda como más reactivo, anda más choreado y uno dice no sé qué pasó, uno reacciona, ¿cierto? Pero por eso uno, para las que están casados, los que no están casados, ¿Qué va a decir? En el fondo, si llega el esposo o la mujer cansada, ¿me entiendes? En el fondo, con la amígdala ahí disparando, uno tiene que ir a decirle a él. Ni siquiera pelear, porque se la mete a las presas. Entonces, ¿qué digo? Ya. Lo que vamos a hacer
tómate un tecito, coma algo, hidrátese, duerma, ¿me entiendes? Pero la gente, vamos a caminar a ver los pajaritos, ¿me entiendes? Justamente, entonces, bajar el tono simpático, ¿ya? ¿Para qué? Para quitarle la reactividad y que no esté tan reactiva, sino esté más receptiva, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo, es un concepto para los psiquiatras, en el fondo, o bueno, para todos, en realidad, que es justamente cuáles son nuestros modos mentales que nosotros manejamos normalmente. Aunque uno dice, no, si la mente es compleja, toda la cosa, no, en realidad uno se da vuelta, como se ve en este esquema, y esto está corroborado con el espectro cerebral, ¿no es cierto? Uno se maneja naturalmente por tres modos esenciales. Que uno es el modo ejecutivo, que tiene que ver cuando yo planifico, cuando yo hago algo, voy a hacer esto, estoy anticipando, estoy comparando, haciendo cosas, un análisis, ¿ya? El otro, el modo narrativo, que tiene que ver justamente cuando yo estoy pensando respecto a mi vida con sentido autobiográfico, justamente de quién soy, hacia dónde voy, reflexionando sobre la vida, ese es el modo narrativo. Y el otro modo es el reactivo amigdalino. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, cuando percibo una amenaza, ¡pum!, cambio de modo. A ver, aquí es lo que voy. Normalmente decía, pero ¿cómo ocurre? Ya. Uno tiene como un interruptor maestro, ¿ya? El interruptor maestro es la red de experiencia, que cuando en todas estas señales interoceptivas, exteroceptivas, proprioceptivas, ¿ya? Yo llego, por ejemplo, percibo una amenaza y es lo suficientemente intensa. Si por ejemplo estoy trabajando y nada, un perro, yo reacciono, dejo trabajar y atiendo eso. ¿Se entiende? O si por ejemplo llego y estoy demasiado sobrepensando y digo, ya tengo que hacer esto, pum, desactivo la mente narrativa y empiezo el modo ejecutivo, ¿ya? Entonces por eso tenemos el modo ejecutivo, el modo narrativo, el modo reactivo amigdalino y este modo que es crucial. Es crucial ese modo. Es crucial. Que voy a hacerlo ahora este modo recurriendo a la ruta. ¿Ya? Que en el fondo el modo contemplativo no es un modo filosófico ni místico. Si esencialmente, ¿qué es lo que ocurre en el modo contemplativo? Que son redes neuronales, que es lo que salía en la primera imagen con las redes. ¿Ya? El modo contemplativo, ¿en qué consiste? Mi amígdala no está tan reactiva, ¿me entiendes? La mente ejecutiva no está orientada a la tarea y por otra parte no estoy con percepción de amenaza. O sea, entonces, se silencia el modo ejecutivo, se silencia el modo narrativo, no me expongo al modo reactivo amigdalino y por lo mismo entro en la fase de reposición, que el único espacio justamente donde me repongo, que es el modo contemplativo. Estos tres modos de acá, que salen modo ejecutivo, narrativo, reactivo amigdalino, son modos esencialmente adrenérgicos, en mayor o menor medida. Y el modo adrenérgico, simpático mimético, y el modo contemplativo, el modo más parasimpático, que es de reposición. O sea, yo no puedo estar en ambos modos a la vez. No me sirve, por ejemplo, que llegue y salga a descansar, y digo, voy a descansar y digo, descanso y los autos, cocinando, pasando todo el auto, no me sirven. ¿Por qué? Porque el modo reactivo se impone a mí. El modo reactivo justamente, ¡pum!, me pone, salga a pasear justamente, ¡guau, ladra el perro! ¿No es cierto? Entonces, este modo, que el modo contemplativo, yo tengo que promover justamente la activación. O sea, yo tengo que pensar, no en el jinete, sino pensar en el caballo. Entonces yo digo, ya, busco un espacio tranquilo, justamente, no ando corriendo con todo el tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Querer recordando cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Querer recordando cosas. Porque si salgo a subir un cerro, pero digo, voy a las 8, vuelvo a las 9, estoy en modo ejecutivo. Si salgo, por ejemplo, llegué y digo, pucha, ¿qué voy a hacer de mi vida? Si quiero estar bien, justamente, tampoco sirve. ¿Se entiende? Entonces, o si estoy entre puro estímulo que justamente me ponen amenaza, tampoco sirve. Yo tengo que salir a ¿qué? A hacer el caballo. ¿Qué quiere decir? O más simple, ser una piedra. ¿Qué soy? Soy una piedra que toma sol. Entonces, en mi imagen mental no estoy poniendo ningún deber ser porque digo, puta, el caballo quizá va a buscar una yegua, no sé, entonces yo pongo en el fondo, aquí soy una piedra que toma aire. Soy una piedra, metí sobre el viento y espero que me quede ahí en un pastito, ¿me entiendes? Entonces, y busco justamente en forma activa, activar la vía parasimpática. Entonces, el trote, porque yo voy a hacer deporte para la carne, entonces llego y me tomo
Salgo y me tomo un preentreno, no, po. Porque si me tomo un preentreno con cafeína, me activo el modo reactivo, ¿ya? El modo reactivo minerino. Y si salgo apurando contra el tiempo para hacer la marca mundial, tampoco sigo estresando el mecanismo. Tengo que salir en esta disposición. Me encanta. Caballito mío, la idea es ayudarte, que no te estreses justamente, pero no la parte, no, aquí voy a resistir, no importa que no duelen los huesos, no importa la parte, no, sino la idea justamente es comunicarle intención en acción al sistema nervioso, que mi intención justamente es bajar la alerta. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo salgo así, yo digo, no, voy a hacer esto justamente, voy a cortar el tiempo, la mente siente el modo narrativo hiperalerta, ¿me entiendes? Lo siente, y uno, por ejemplo, empieza a hacer las cosas, voy a hacer esto para la carne. Entonces empiezo a hacer un almanaque, una cosa, y no me resulta y lanzo la cuestión apurado contra el tiempo para resolverlo rápido, no, po. Si no, uno no está cumpliendo deber. Si yo estoy en el deber, el tiempo evocando memoria, estoy estresando el mecanismo. Si yo justamente busco en forma intencionada mirar los arbolitos, respirar, escuchar los pajaritos, de pronto me pierdo en el modo narrativo, pasa un pajarito y vuelvo nuevamente, no empezar a decirme, pucha, saliste tú, ya te empezaste a meter en la casa, no, yo tranquilamente vuelvo al cuerpo, miro los arbolitos, relajado, ¿ya? Ahora, vamos aquí avanzando. Entonces, aquí por ejemplo, sale como una representación que en el fondo esto es donde vive la mayoría de las personas respondiendo, queriendo ser buenas madres, buenas esposas, buenas hijas, buenas trabajadoras, respondiendo contra todo, que en el fondo o están en modo narrativo, están en modo ejecutivo, o están en modo amígdalo reactivo amigdalino, ¿no es cierto? Y ahí justamente están desvitalizando el sistema nervioso, desvitalizando. Ahora, mientras que cuando estoy en mente contemplativa, lo estoy revitalizando. Ahora, el tema justamente es que no se trata que uno no haga que uno deje hacer las cosas, porque yo no, pero es que yo en realidad, yo tengo que trabajar, pues, yo no puedo no cumplir, yo tengo que hacerlo, y entonces ¿qué hago? ¿En qué instante si no tengo tiempo? Que el tema no tiene que ver con eso. Miren, volviendo como al tema de lo estructural, hay un bienestar que tiene que ver con el cumplimiento, y hay un bienestar que tiene que ver con el autocuidado estructural. Por ejemplo, desde lo físico, hay gente que carga 100 kilos y lo deja en el suelo, 100 kilos y lo deja en el suelo y no se lesiona la espalda, y hay personas que toman 5 kilos y lo toman, pero no lo sueltan y se hacen un lumbago con lumbo ciático, y dicen, pero ¿cómo? 100 kilos son más que 5. ¿Por qué se lesiona la espalda con 5 y no con 100? Porque lo que enferma no es el peso, es no soltar la carga. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay pequeñas, cuando yo estoy justamente, estoy todo el rato dando qué es lo que tengo que hacer, sobrepensando, haciendo cosas, y no buscando estudiar el modo revitalizante, ¿me entiendes? Lo que estoy haciendo justamente, no estoy soltando la carga, aquí suelto la carga. Entonces de pronto yo no sé parar, porque cuando llego a la casa y me momento de descansar, digo, ya, voy a tratar de hacer esto, voy a matar 10 por un tiro, entonces ya, entonces voy a hacer esto, entonces vamos justamente respondiendo al mundo, respondiendo a la exigencia del mundo, siendo autoexigente, perfeccionista, anteponiendo las necesidades de los demás por sobre las propias, vive corriendo contra el tiempo y destina cero tiempo, a algo tan simple como cuando uno tenía claro que era chiquitito, cuando caía en la ducha y uno se dedicaba a sentir el agua. Resulta que de pronto uno le decían, oye, Juanito, apúrate, que estoy gastando mucho marico. No, sí, ya voy, pero se le pasaba el tiempo volando, se le olvidaba lo que tenía que hacer, hasta que de pronto se da cuenta que estaba todo empañado, con los dedos arrugaditos como bolitos, chuta, pues si quiero lo que tengo que hacer. ¿Se entiende? O sea, esto uno tiene que volver a activarlo, porque esto es el que revitaliza. O sea, dicho de otra forma, nuestro cuerpo y nuestra mente tienen una disposición natural a sanar. Nuestro cuerpo y mente tienen disposición natural a sanar. Si yo tengo un hueso roto, ¿cómo sana con reposo? Tengo un lumbago mecánico, ¿cómo sana con reposo? Tengo una laringitis, faringitis, neumonía, cirugía COVID, ¿cómo sana con reposo? Ahora, es muy complejo sanar de la espalda si trabajo como pileta, sanar de la garganta si trabajo con la voz, sanar de un tobillo si soy deportista de alto rendimiento, y sanar de mi mente si vivo todo el rato hiperestimulándola. Porque cuando no estoy en eso llego y ¿qué hago? Empiezo a ver pantalla hiperestimulando justamente y sintiendo que la frase del TikTok, del YouTube, me inspiró y me sentí bien y me emocionó. Entonces, ojo con esto, porque no porque algo se sienta bien me hace bien. O sea, no porque
comer azúcar, se sienta rica, la hace bien al caballo. Entonces, ahí es donde es súper engañoso, porque uno no debe dejar de recordar que de alguna forma estos son modos que son mediados por la amígdala, como se podría decir, básica, pulso de dopamina, ¿no es cierto? Y por otra parte, modo simpático mimético. ¿Y qué ocurre cuando uno vive en esos modos? Uno está anestesiado, como en la guerra. Yo en la guerra recibo balazos, perdí buenas lesiones, mi cuerpo está ensangrentado, me vuelven un pie, y yo sigo justamente, y yo me siento bien porque desde el cumplimiento, siendo un buen hijo, un buen soldado, un patriota, un buen ciudadano, me siento bien, pero me siento bien no porque mi cuerpo se sienta bien, sino porque estoy anestesiado, porque mi foco de atención está puesto justamente, tengo anestesiado por medio de dopamina y adrenalina, y noradrenalina, y cortisol, tengo anestesiado justamente mi cuerpo. Pero cuando termina la guerra, empiezo a sentir dolores, los perdigones, me entran todos los recuerdos intrusivos, sentimientos de culpa, autorrecriminaciones, recordando dolores, errores, me entra todo. Entonces yo tengo que tomar una opción. Digo, ya, me sigo dopando, porque así yo llego a la casa, y cuando llego a la casa me detengo, y ocurre la paradoja de que en vez de sentirme bien, me siento mal. Pues. O sea que cuando no hago las cosas me siento mal. Pero el tema que uno tiene que entender que me siento mal, ¿por qué? Porque en el fondo perdí la anestesia. Entonces yo tengo dos opciones, o me preocupo de tratar de cuidar la espalda, o me dedico a cargar ladrillo, porque al menos me siento bien cumpliendo mientras me olvido el dolor. No, porque el sistema va a colapsar, y que lo que en último término llega a la desregulación. O sea, dicho de otra forma, yo le hablé de la red de saliencia, que es la que cambia los modos mentales. Los modos mentales, que uno puede entrar en la mente contemplativa, modo narrativo, modo ejecutivo, es nuestra facultad que nosotros tenemos de nacimiento, nuestro derecho de nacimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el cortisol crónico termina justamente dañando el interruptor maestro y uno termina atrapándose en modo narrativo. O sea, lo que inicialmente fue una opción, el mecanismo le perpetuó. Entonces uno empieza a funcionar toda la vida en modo guerra, justamente sin posibilidad justamente de revitalizarse al final. Entonces, acá, yeah. Entonces ahí está, por ejemplo, la representación más básica, porque en el fondo, de alguna manera, simplificado, uno podría decir que nuestra salud mental no depende de que uno esté en un modo u otro, sino que uno pueda flexibilizar, y justamente la ausencia de que uno no puede cambiar de modo es lo que uno justamente es la enfermedad. De ahí nace toda la psicopatología. Entonces, en el fondo, uno tiene un modo simpático parasimpático, la imposibilidad que yo pueda salir del modo alerta. De hecho, yo paro y sigo justamente activo. De hecho, me tomo las vacaciones, llevo un día, 2 días, 3 días y como que no podía relajar, todavía siento el cortisol en mi cuerpo, con dolores de cabeza, contractura, el colon, con los dientes apretados, durmiendo mal, no me puedo quedar dormido. Y resulta que recién de pronto empiezo a sentirme gradualmente mejor, llevo 10 días y me estoy empezando a relajar, y me siento una vitalidad que no sé de dónde nació. Y tengo que volver a trabajar. ¿Se entiende? Pero en el fondo, ¿cuál es el punto? Si yo estoy constantemente, como se podría decir, no le arreglo los frenos al auto, yo en el fondo, si voy a 200 por hora, voy como una locomotora, aunque pare, voy a seguir arrastrando un montón de tiempo sin parar. Pero si logro tomar el peso y soltarlo, justamente mantengo el mecanismo. O sea, es más fácil mantener el mecanismo sano que recuperarlo cuando se enferme. Porque, chuta, yo en realidad tengo la pata rota, pero no estoy corriendo, pero estoy trotando. Igual no hago reposo. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que la mente tiene una neuroplasticidad gigantesca. Porque esencialmente en la red de sapiencia lo que ocurre que se generan atrofias justamente ciertas estructuras que permiten hacer el switch. Y esa atrofia se puede revertir justamente como promoviendo los factores neurotróficos. ¿Eso qué quiere decir? Durmiendo bien, comiendo, hidratando y moviendo el cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, acá está como un otro punto, que acá por ejemplo un poco como desmitificar un término que dice no, aquí está el modo simpático y aquí es el caballo, ¿no es cierto? Ahí el caballo es como funciona normalmente, no hace caso, pero hay que dejarlo descansar. Ahora, el modo ejecutivo, narrativo o el reactivo amigdalino esencialmente simpático, y el modo parasimpático el modo contemplativo. Ojo con algo, porque la gente dice, no, es que tú tienes que hacer lo que se siente bien. No, porque
No, porque esto es dopaminérgico, así que se siente bien. Si el tema tiene que ver con qué tipo de dopamina, porque hay una dopamina que anestésica, ¿me entiende? Que tiene que ver como cuando yo veo el YouTube estoy viendo y resulta que estoy anestesiando, pero llega un momento que después termino eso y me llega como un vacío, porque es una abstinencia dopaminérgica tónica, como los circuitos de recompensa, los tragamonedas, que en el fondo cada cierto tiempo recibo el refuerzo y cuando no, justamente mi cuerpo me pide el switch. Y yo ejecutivamente, cumpliendo con todo, soy tan productivo, tan rentable, tan costo efectivo, y la gente me felicita, me siento súper bien. Yo siento que estoy haciendo lo más bien. ¿Por qué? Porque la gente lo que está viendo es mi funcionalidad. Y una cosa es que yo sea funcional y otra cosa es que yo me sienta bien estructuralmente. O sea, una cosa es que yo pueda cargar los ladrillos y hago una tremenda torre de ladrillo y que yo me sienta bien desde el cumplimiento porque mira, otorgarme, y otra cosa es que no tenga dolor de espalda. Una cosa es que yo pueda responder a toda la expectativa social y otra cosa es que estructuralmente la estructura esté sana. ¿Se entiende? Entonces, el tema justamente es que cuando la mentira social, la mentira programativa de la sociedad es que uno le dice que si tú cumples con todas estas cosas, tú vas a alcanzar la felicidad. Entonces, en el fondo, tú no has alcanzado la felicidad porque efectivamente tú no has hecho las cosas. Lo que pasa es que a ti te falta hacer esto, te falta todo, ya quizás tiene que ser la casa, ya la casa, no, quizás el pueblo no, es que ahora me casé, justamente no, que quizás el viaje, pero al final todos esos son circuitos de recompensa vacíos que en el fondo no acogen la necesidad más profunda porque por mucho que cumpla y que ponga ¿cómo se podría decir? Un infinito, la torre de Egipto justamente con todo lo que hemos hablado y yo me siento bien, mi cuerpo y mi mente me permiten disfrutar de lo mismo porque estoy con dolor de reposo. No sé si se entiende la idea de lo que les quiero decir. Entonces, la idea justamente es que uno tiene que de alguna forma aprender de los niños. Los niños son capaces, los niños no han hecho nada, pero son capaces de disfrutar de todo. ¿Por qué? Porque tienen su salud física, su salud mental, la tienen alineada, adecuada. Y uno, o los adultos, o distintas personas, pueden ir logrando cosas y resulta que se sienten bien, pero a la vez se sienten mal, porque no tienen la salud física y la salud mental para disfrutar de las cosas. Entonces, ya. Y aquí un poco como para reforzar la idea de la interocepción, que en el fondo la piedra angular de mi estado mental tiene que ver con cómo se siente internamente mi cuerpo, y para eso tengo que registrar cómo se siente mi cuerpo, pero cuando estoy sometido a cortisol crónico, lo que hago justamente desarticulo la red de sapiencia y de alguna forma silencio el estado interoceptivo. De alguna manera la vida frente a la sensación de amenaza promueve el poder responder al entorno por sobre sufrir. Entonces, como es lo que le explicaba en la guerra, frente a una amenaza el cuerpo no se permite sentir, y como no me permito sentir, no sé cuáles son mis límites, porque puedo estar con la pata rota, pero sigo corriendo nomás, y puedo justamente en ese proceso desintegrar mi cuerpo o exponer la fractura, ¿me entiendes? Y ahí frente a eso no hay salida en el fondo. Entonces, vamos por acá, ya. Entonces, como eje central, la idea suicida en el fondo, en último término, es una expresión de desregulación. Y lo que nosotros queremos buscar justamente es qué indicadores nos dicen que efectivamente la persona o la estructura está desregulada. Entonces, uno puede ir desde lo visible, que llega el cabro chico, se golpeó, se pegó, se golpeó, se racuñó, que son las conductas visibles, ¿ya? Lo otro tiene que ver con lo más explorable, que ahí cuando uno le empieza a dar miedo, porque de pronto uno empieza a preguntar tres tipos de preguntas, tres tipos de tomar la despersonalización, ¿no es cierto?, la derealización o las alteraciones perceptivas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que por ejemplo, uno le pregunta directamente y dice, ¿qué me va a decir el niño? El niño lo tiene claro. Uno le pregunta al adulto, oye, ¿tú has sentido como que de pronto tú no eres real? De hecho, ni siquiera pregunto la idea suicida, ni le pregunto. Si te quieres morir, no te quieres morir, no pregunto por la hoja, pregunto por el tronco. ¿Qué tan comprometido está? Entonces digo, ya, ¿has sentido que tú no eres real o que las cosas no son reales? Una sensación de experiencia con el cuerpo, sí, siento eso, ¿con qué frecuencia lo sientes? Entonces empiezan a manifestarlo. Ya. O que de pronto tú sientas como que las cosas no son reales, como una sensación de soñación, sino que no sé si lo que estoy viendo, lo estoy soñando, lo estoy viviendo. O que de alguna manera a veces siento como que estoy flotando. O por otra parte, o de pronto siento como que pasa un bulto,
que queda mirando y ni nada. Yo sé que son cosas de mi mente, pero igual lo siento. O de pronto, por ejemplo, ando en la calle, dos personas van conversando y yo sé que no están hablando de mí porque no me conocen, pero yo siento como que se refiere a mí. Esos son fenómenos justamente, por eso acá, desde lo conductual, impulsividad, ¿no es cierto? Impulsividad, alteraciones, ingesta, disociación, que es la despersonalización de realización, y las alteraciones sensoperceptivas con juicio conservado, no son psicóticas porque la persona se da cuenta que efectivamente eso no es así, pero no por eso no lo deja de sentir. Ya, se ha demostrado que biológicamente que cuando aparecen estas alteraciones es porque la interocepción, o sea, el circuito de saliencia, la interocepción está secada, se sacó crónicamente y se generó un cambio estructural, o sea, en el fondo hay daño estructural que es real, objetivamente. Uno va al espectro cerebral, hay daño. Y lo otro, que como tronco justamente sobre la cual están todas las bases, la base de las alteraciones, es la desregulación memorialidad. O sea, si constantemente estoy en estado alerta, me mantengo crónicamente, atrofio el hipocampo, y ¿qué es lo que empieza a aparecer? Justamente una mente atrapada. Sobrepensamiento, pensando, que no es que yo quiera pensar, sino que no puedo dejar de pensar. No es que yo quiera recordar, sino que no puedo dejar de recordar, entonces yo trato de hacer cosas para tratar de salir de ahí. Y muchas veces las personas lo hablan de forma espontánea, que estaban sobrepensando, y era tanto el esfuerzo que no podían cambiar de red, porque la red de salida está rota, que ellos se golpean, se pellizcan, se dan golpe de puño para dejar de pensar, o se toman un montón de pastillas para dejar de pensar. Entonces, la evaluación rápida. ¿Qué es lo que uno tiene que mirar? Porque uno dice, chuta, en realidad, ¿qué mira entonces? A ver, desde lo más, por ejemplo, general, las conductas regulatorias se ponen en el mismo plano, que es lo externo, lo visible. O sea, dice, yo no me corto, pero me voy a poner de comida. No me pellizco, pero fumo marihuana. No me tiro el pelo, pero me rasguño. Es lo mismo, en el fondo. ¿Qué me habla de gravedad? Si estoy aumentando mis conductas regulatorias o las estoy disminuyendo. Si la estoy aumentando, justamente quiere decir que soy más grave. Porque de pronto puede llegar una persona que tenga una única conducta y otra que tiene un montón de cortes. Y de pronto uno dice, chuta, y por otra parte uno se pone medio complicado porque viene con el diagnóstico de depresión. Interconsulta abajo, dice que se quiere morir, con planificación. Y por otra parte, dice, siempre me he querido morir, ¿ya? Y he hecho múltiples intentos suicidas. Y por otra parte, veo una sombra. Entonces uno dice, chuta, la cuestión, o sea, si uno se pone frente a un juez, depresión grave, ¿no es cierto? Por el intento suicida, la desregulación, depresión grave, con síntomas psicóticos y múltiples intentos suicidas. Uno dice, chuta, pregunto por la ideación o no, y al final uno empieza a hacer ese tipo de cuestionamiento, pregunto, pero lo consigno o no lo consigno. ¿Qué consigno? Entonces, frente a eso, tiene arreglo en todo caso, ¿eh? Tiene arreglo. Así que, entonces uno tiene que identificar los síntomas predominantes, o sea, explorar justamente si hay más desregulación o no desregulación, porque la idea es establecer un pronóstico. Ahora, puede que la persona diga, no, yo me comprometí con mi mamá que yo nunca más me iba a acostar. Pues si se está tirando el pelo dando otra cosa de comida, pues no lo relata. Ya, entonces, veamos a los pacientes que a uno no le cuentan, o que definitivamente se contienen. Uno va a explorar justamente, y ahí es donde uno encuentra la despersonalización, desrealización o las alteraciones perceptivas con juicio conservado. Que si van en aumento, ya van en aumento justamente es porque se está desregulando. Y de hecho, por ejemplo, si ustedes van a la experiencia cotidiana, cuando han estado muy sobreestresados, están sobrepensando, de pronto ustedes están trabajando, sobre todo en lugares que implican una amenaza al sistema nervioso, usted siente que pasa un bulto. Ustedes están trabajando, pero el sistema nervioso está encerrado en estado de alerta y uno siente que pasa un bulto. Son mecanismos como fisiológicos normales, que como cuando uno está en un cementerio, está asustado y uno siente que pasa una cosa, ¿me entiendes? Los mismos, biológicamente, toda esa ebullición justamente de cortisol va generando esas alteraciones, ¿me entiendes? Y que una vez las normaliza, pero no debieron normalizar. Y lo otro justamente, que para mí es fundamental, es detectar el atrapamiento, porque lo otro, por ejemplo, dijimos, las conductas, por otra parte, los psicofenómenos, porque la traducción, la conducta no es más que lo que ocurre afuera, no es más que lo que ocurre adentro. Y lo que ocurre adentro justamente es el problema estructural. Despersonalización, desrealización, alteraciones perceptivas con juicio conversivo y elementos, o sea,
alteraciones sensoperceptivas con juicio conservado y elementos conversivos, ¿no es cierto? Que uno puede encontrar. Y ahora a la capa más profunda, porque de pronto la persona no me quiere hospitalizar, pues así que mejor no digo nada, vamos a encontrar el atrofiamiento del neurovegetativo, que se lo pasan sobrepensando. Entonces, yo le pregunto a las personas, que normalmente en las situaciones de estrés, voy al hueso, digo ya, mira, usted señor o señorita, en situaciones de mucho estrés emocional en tu vida, ya sea por temas de pareja, temas familiares, situaciones de incertidumbre, situaciones de la infancia, situaciones de mucho estrés, ¿usted cómo lo ha hecho o cómo lo hace normalmente para mitigar la ansiedad? Y le pongo la opción. Hay gente que se pellizca, se muerde, se da golpe de puño, se pega cachetadas, se tira el pelo, se rasguña. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo más grave que ha hecho? Y qué es lo más frecuente que usted hace en lo cotidiano y qué es lo más grave que llegó a hacer? Y lo exploto. Entonces, con eso ya me hago un concepto. Entonces, y si ya he hecho esto, ya, por otra parte, le busco los psicofenómenos. Los psicofenómenos efectivamente tienen que ver con la despersonalización, desrealización, alteraciones perceptivas con juicio conservado y elementos conversivos, ¿ya? Y sobre eso busco justamente la desregulación memorial-ideativa. Y por otra parte, empiezo a explorar en qué instante se golpea, se pellizca, se da golpe de puño. 99.9999 con periodo 9 es cuando están atrapados mentalmente justamente y no saben cómo cambiar de raíz y se golpean, tratan de ganar como la agencia física de conectarse con su cuerpo para tratar de cambiar la red. O sea, usted tiene que entender que, para que usted entienda que es como que yo tengo un globo de puro cortisol. Es como que lo estoy inflando. ¿Se entiende? Un globo cortisol. ¿Ya? Y que está a punto de explotar. ¿Ya? Entonces, se puede descomprimir de forma primitiva, que es cuando ahí en el fondo yo me golpeo, me pellizco, me doy golpe de puño, me pego cachetada, me tiro el pelo, me rasguño, o lo puedo descomprimir de forma quizás más adaptativa, fumando mucho, comiendo mucho, ¿no es cierto? O haciendo deporte. ¿Se entiende? Pero en el fondo acá la clave justamente es cómo logramos, por una parte, contener el globo, que es lo que hacemos farmacológicamente, uno lo que hace con el psicofármaco, uno evita que el globo explote, o le da más tiempo, pero por otra parte yo tengo que tener un modo de vida que no me aumente el cortisol, porque me aumenta justamente el globo, y que tenga válvula de salida. O sea, si la persona se ve muy atrapada, yo incluso le digo, mira, si estás muy atrapado, tú por último tírate sobre la cama y grita, patalea, grita, ¿me entiendes? No sé, pues, haz de loco, como se podría decir, patalea, pero le quita la angustia. ¿Se entiende, no? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Duda, inquietud? Entonces hay que detectar eso y decidir justamente la intervención inmediata. No sé si alguien tiene alguna duda, algo. Consulta, lo que pasa es que nosotros en la urgencia lo que más recibimos son pacientes que se derivan del colegio por una encuesta corta que le hacen con ideación suicida. Sí. Entonces hay pacientes que, claro, la mayoría lleva por transregulaciones y por autolesiones, cortes, qué sé yo. Entonces, claro, cuando uno aborda al paciente, ¿de qué manera mejor confrontar de mejor forma o abordarlos para explorar la ideación suicida en los adolescentes? Es que por eso digo que la idea entonces, ahí, claro, algunos, estoy hablando en la generalidad que nosotros recogemos, que directamente hay algunos colegas que le preguntan directamente, ¿te quieres matar? ¿Cómo lo quieres hacer? O lo has escrito, lo has planificado. O sea, es que la idea no importa. Ya. Porque la idea es una hoja externa del árbol. De hecho, la gravedad acá es la desregulación. Claro. Porque la desregulación en una persona que no logra justamente manejarla puede llevarla a la conducta impulsiva. Entonces, en el fondo, yo de hecho casi lo omito. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a explorar profundamente en cabros más jóvenes, normalmente dicen que en realidad, ¿sabe qué, doctor? Yo desde los 8, 9 años o 11 años siempre ando con ideas suicidas en la cabeza, con un vacío, con un sinsentido, y siempre ando con ideas suicidas que se me exacerban en situaciones de estrés. ¿Se entiende? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Es que es importante que entiendan esto, porque de alguna manera dicen, ya, pero ¿qué hacemos acá, pues, con todo esto, no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Porque acá efectivamente tenemos que a la base tenemos una amígdala hiperreactiva que no tiene freno, ¿no es cierto? Tenemos una corteza, justamente una corteza que no está logrando regular la amígdala, y un sistema simpático activado. Entonces, la idea justamente es que frente a estos escenarios, sí o sí, y que es lo que yo hago, y lo llevo haciendo hace años, ¿me entiendes? Que básicamente yo tengo que regular la mala. Los psicofármacos, todo lo que es terapéutico en salud mental,
relaja el cuerpo de alguna forma. Los psicofármacos lo hacen a la mala, la idea es que uno lo haga a la buena, pero frente a tal niveles de desregulación, uno sí o sí tiene que medicarlo. Pero ahí no sirve cualquier medicamento. O sea, si usa de hecho la persona se toma una caja de clonazepam y cuando despierta agarra la caja de suelo y se intenta ahorcar. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde uno tiene que justamente ser eficiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque en el fondo el sistema de alerta está dañado. Entonces, ¿cómo controla el sistema de alerta? Y ahí es donde clínicamente uno ha visto que sí o sí responden con antipsicóticos en dosis antipsicóticas. Porque uno no busca el efecto antipsicótico, uno busca el efecto regulatorio. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno, por ejemplo, le administra un antipsicótico? Esencialmente, lo único que yo hago, ¡pum! Porque en el fondo el sensor de estrés está descalibrado, como un sensor de humo que prende un incienso, prende un fósforo y ¡pum! Cae, sobre reacciona y inunda la sala. ¿Ya? Yo lo que hago, ¡pum! Con el antipsicótico, yo recalibro de alguna manera la sirena de la alarma, la inactivo. Entonces ya justamente la sirena de alarma, que es la que está justamente arrastrando todo el sistema al modo alerta, ¡pum! La quito y por otra parte hago un refuerzo prefrontal. Entonces empiezo a retomar control. Esto es como deshacerse el cortisol de una. Que es igual como cuando uno está atrapado pensando y uno sale a correr y de pronto ese pensamiento rumiativo, ¿me entiende? Como que uno de pronto llega y como que piensa con claridad, como que uno ya empieza a reflexionar, a mentalizar, a pensar. Pero cuando está en secuestro amigdalino, como le dije anteriormente, uno está o en secuestro amigdalino, o en mente narrativa, o en mente ejecutiva, o en modo contemplativo. Cuando estoy secuestrado no puedo pensar. Entonces cualquier cosa que yo quiera razonar no me sirve. ¿Se entiende? Entonces, Andrés, dime. entonces una pregunta, porque nosotros siempre ponemos, quizás de mala forma con eso, descartar ideación suicida, o sea, hacer como la interconsulta que uno le hace en psiquiatría. Entonces en este caso sería más bien es evaluar en qué punto toda esta conducta debe ser regulada. Exactamente. Porque eso indica más. Entonces, pero igual hay que identificar en un momento en que requiere la acción farmacológica aguda versus algo que pueda hacerse más. Es que por eso digo que frente al escenario, ya en el fondo yo pongo el límite de qué tan intensiva tiene que ser mi intervención. ¿En qué sentido? Porque ya está regulado. La persona ya es un mecanismo que está sometido a estrés. O sea, el mecanismo ya perdió la capacidad de autorregularse. Perdió la capacidad. Entonces es como se podría decir, es como el hervidor eléctrico que va a seguir andando, hasta que llega un momento que se le va a evaporar todo el agua y se va a fundir. Entonces es cuestión de tiempo. Entonces ahí en el fondo, yo la hago corta. Me llega la cuestión, ¡pum! Medio del con la separo. Corta. Porque rompo la alerta. Y justamente uno ve, conversa con la persona, a los 30, 40 minutos resulta que ya puede pensar con más claridad. Pero ¿por qué le di toda la vuelta del otro? Porque yo no saco nada con dejar un diclofenaco para el dolor de espalda, si apenas me siento mejor empiezo a cargar ladrillos. Es como tomar metformina o gliclamina para la diabetes y apenas me siento mejor empiezo a comer azúcar. Porque si la persona justamente, ¡pum!, yo no lo rompo la alerta, yo no lo voy a enviar al modo alerta, al modo guerra. Porque después dice, ¿y puedo tomar un Red Bull? Y el otro tema que yo estoy de desacuerdo con el uso de los estimulantes, no, es que yo quiero bajar de peso, entonces me tomo el Senti. O no, yo voy a tomar el Ritalin, no, voy a tomar este estimulante, o yo funciona puro Red Bull. No, porque lo que estoy haciendo no saco nada con quitarte algo que te silencia la amígdala y te quita el cortisol para que no se te atrofie el hipocampo, para que se empiece a reconstruir por neurogénesis. No saco nada con hacer eso cuando tú en tu modo de vida consciente estás orientado a entretenerte bombardeando la amígdala y liberando cortisol todo el día que te atrofia el hipocampo. Entonces al final perdemos la posibilidad. Es como si yo te dejo un tramador, te dejo una bomba, porque los antipsicóticos son como el tramador de la psiquiatría. De alguna manera yo te dejo una bomba, te quito el dolor y tú, sabes que me siento bien, así que voy a seguir cargando ladrillo. No, porque lo que nosotros buscamos no es que sea funcional. Lo que buscamos justamente, o sea, no es que siga cargando ladrillo, sino queremos descomprimir la espalda. Y en el fondo, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Sacarle peso. Entonces, por ejemplo, uno ve una paradoja. Que a veces, por ejemplo, en la unidad hospitalizada llega un cabro adolescente con 10 pastillas, desregulado, me quiero morir, no quiero más, toda la cosa justamente, y pegando, golpeando, ya, hospitalizado. No, pero ¿cómo van a dejar justamente? ¿Cómo van a dejar? Yo aquí no estoy loco, yo no quiero estar con los locos, no, yo tengo tantas cosas que hacer, y mi amigo, y la cosa, y mi pololo, no hay... ¿Ya? Y resulta que uno lo deja ahí, y resulta que estaba con 10 pastillas, y después está con 3, y resulta que la persona, en la mañana,
toma desayuno, almuerza, toma once y cena, y en la noche a dormir. El patio es chiquitito, como suerte se ponen a mover justamente, prácticamente no hay tele, o un solo canal, normalmente no es que entonces la persona efectivamente, tú le quitas el peso de la vida cotidiana, y yo sorpresa, no respondía con 10 pastillas, y ahora responde con 3. ¿Por qué? Porque el caballo descansó. Entonces claramente, después dice, no, si ahora sí que me siento bien, yo ahora me di cuenta que realmente esto me pasó por esto, así que yo me di cuenta de esto, así que yo me di cuenta de esto otro, y me di cuenta de tantas cosas, entonces ahora sí que voy a cambiar, y resulta que lo devuelvo a la casa, y resulta que vuelve desregulado la semana siguiente, las 2 semanas. O sea, ¿el manicomio dónde está? ¿Está dentro o está afuera? No sé si me entienden. El manicomio es nuestro modo de vida. Eso es lo que les trato de transmitir. Entonces uno hace corta, y por eso le hago como una intervención global, o sea, le hago un enfoque global, no llegar a decirle, déjenle medio al doctor, no la sepan a todo, ¿me entiendes? Sino básicamente que le pongan el medicamento, pero sepan qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, lo que estamos haciendo básicamente, nosotros estamos quitando el estado de hiperalergia y tratando de activar la vía reparatoria del cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, por eso, dígame. Yo pensaba un poco también esto de, a raíz de la pregunta del colega, que en la urgencia sobre todo, ¿Ya? ¿cierto? Porque ese relato va muy bien con lo que hacemos en la corta, ¿cierto? Lo que hacemos en la corta estadía de ¿Sí? parar al caballo, ¿Sí? de entrenar al jinete, ¿Sí? etcétera. Pero es un poco también al paciente cuando ingresa a urgencia, ingresa en crisis, ¿cierto? Sí. Entonces muchas veces la administración farmacológica nos permite bajarlo Sí. para poder evaluarlo. Sí, exactamente. Sí. Justamente porque cuando queremos hacer la evaluación en el momento de la crisis, tendríamos que hospitalizarnos Sí, a todos. absolutamente, Entonces, absolutamente. el enfoque farmacológico es como justamente frenar el sistema y poder, porque muchos de ellos con una intervención farmacológica y psicoterapéutica, por ejemplo, nos pasa a nosotros que yo lo evalúo el otro día en enlace y el paciente ya no se quiere morir, ya hasta la ideación suicida paró, pero porque se controló la crisis, ¿cierto? Claro. Entonces, a veces eso se puede hacer sin la hospitalización. Entonces, el manejo de la crisis con fármacos, con intervención, esperar un ratito y el paciente pasa esto, que anula el sistema Claro. y reflexiona. Exactamente. Sí, no, está bien. Sí, también yo como en la misma línea, también creo que eso se puede hacer sin tener que llamar al psiquiatra, como el recurso de psiquiatra Claro. es un bien que es súper escaso. Entonces como tener un paciente que está que como agitado en el servicio de urgencia o en alguna unidad de hospitalización, como de brazos cruzados esperando que llegue el psiquiatra para ver Claro. qué le vamos a dejar, también es un sinsentido. Claro. Y además que por lo demás, un caballo encerrado entre 4 paredes, o sea, uno que supuestamente no está desregulado, si te dejan una cama incómoda, encerrado ahí con pitito y cosas, te aumenta más el estado de amenaza. Entonces, esencialmente justamente eso, es silenciar y a veces ocurre, porque la amplia mayoría, por lo menos la conducta que yo tengo en general, así como el 99.9, es que normalmente las personas llegan a mi modo de ver virgen a tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Con fármacos que no van a regular el sistema de alerta. O sea, me llegan con quetiapina 25, sertralina, escitalopram, un poquito de clotazepam o aripiprazol. ¿Me entiendes? Aripiprazol de 5, ¿me entiendes? Cosas así. Pero si uno va como a lo un poquito a lo que quería llegar acá, no está acá. Acá. Ya. Desde el punto de vista farmacológico, ¿ya? En lo concreto, uno primero saca de la crisis. ¿Qué es lo que ocupo yo? Receta magistral de 2,5 intramuscular hasta 5 y un lorazepam de 4 miligramos intramuscular. Pum, con eso ya el 95% baja. Justamente en el fondo la persona llega y hay un refuerzo prefrontal, ¿no es cierto? Por otra parte, globalmente se baja el sistema de alerta, ¿me entiendo? Hay el secuestro amigdalino, de alguna manera lo controlo porque desacoplo el sistema de alarma, entonces la persona, pum, baja. O, bueno, esto principalmente, también uno puede llegar a usar estos otros medicamentos, digamos, para la conformación intramuscular, ¿no es cierto? De 25 miligramos más lorazepam de 4 miligramos, que hay que tener ahí más cuidado con la hipotensión, ¿no es cierto? O la olanzapina de 10 miligramos intramuscular, donde en general se ocupa más en el Forbit, donde la clave es no mezclarla con benzodiazepina dentro, o sea, tiene que tener una diferencia de 1 hora, primero la benzodiazepina 1 hora, después la
la olanzapina de 10 o la olanzapina de 10 y después, después por ejemplo, la olanzapina, después el lorazepam, la benzodiazepina, ya con 1 hora de diferencia, ¿para qué? Para que no se genere hipotensión. Pero en el fondo, para que no se complique, pueden ocupar fácilmente la autoridad 2.5 a 5 mg muscular, donde ahí me enseñaron un truco, que es contra el miedo y la distonía y el neuroléptico maligno. Pero mire, yo me acuerdo que en su momento, yo 5 de alcohol, 1 lorazepam porque me sentía como más seguro. Me acuerdo cuando al principio, ¿ya? Y cada cierto rato me llegaba alguien ahí con la distonía y eso justamente chuta. Y ahí me acuerdo que ahí mis maestros, ¿no es cierto? Me dijeron, oye mira, te voy a contar un truco. Acá la cosa es 2.5 más 4, ¿ya? Y si tú respondes con eso, en media hora más le pones un refuerzo. Y lo empezó a hacer así y prácticamente no hay distonía. Eso es lo real. Entonces, y de hecho nosotros, por ejemplo, como conducta, cuando están desregulados, uno llega cuando, por ejemplo, la persona no es una persona virgen a tratamiento, sino está tapado a medicamento y sigue desregulado justamente, y hace, ¿qué intervención? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada más que dejarlo nomás para el paciente. Está con fármaco antipsicótico en dosis efectiva, en dosis antipsicótica, ¿no es cierto? Está la persona con su estabilizador y con toda la cosa, con su tratamiento instaurado, está fuera de control, lo tengo que dejar nomás. ¿Y qué hago ahí? Yo la hago corta. Yo lo dejo por 24 y 48 horas, ¡pum! Medio aldol con lorazepam cada 8 horas, y normalmente a las 24, incluso a las 48 horas, se reguló. Y chao, para casa. Obviamente, interviniendo sobre los factores justamente, ¿me entiendes? Pero eso se dio como concepto en general, ¿ya? Ahora, acá. Y por supuesto, la regulación post-crisis, efectivamente que en el fondo, naturalmente el sistema de alerta sigue prendido. Que yo le dejo, espera, le dejo, ay, a ver, ahí. Que le dejo por ejemplo la olanzapina 5 o 10 para la casa, ¿no es cierto? La risperidona de 0,5 a 1 cada 12 a 24 horas. Trato de evitar usar los IRS en agudo porque los IRS tienden a aumentar la ansiedad en primera instancia. Y en último término, recuerden que lo dijimos, el sistema de alerta, la amígdala está hiperreactiva, el hipocampo está desgasado y una atrofia hipocampal, el antipsicótico desacopla la amígdala, y el antidepresivo a largo plazo genera una atrofia funcional de la amígdala y una hipertrofia del hipocampo, pero a largo plazo. Entonces no hay ninguna necesidad de comenzarlo al tiro, ¿ya? Entonces yo priorizo justamente evitarlo irse en agudo, ¿ya? El aripiprazol, yo sé que tiene harta propaganda, pero la tasa de respuesta cero. No responde. No importa dosis alta, no responde, no se regulan. Y eso justamente uno lo ve en toda la presencia de psicofenómenos, ¿ya? Y lo otro, por ejemplo, es la quetiapina, que también es un fármaco antipsicótico, ¿ya? Normalmente las dosis de respuesta son pasadas los 300 o 400 miligramos. Entonces, como un fármaco para iniciarla, no, es muy lento. Porque uno le deja esa cantidad, normalmente hay gente que porque tiene en dosis más baja tiene efecto más sedante, ya la persona al final no se va a regular, lo sea, pero va a seguir justamente desregulando. Entonces en lo concreto no lo utilizo en urgencia, ese medicamento. Y lo otro, por supuesto, con indicaciones generales, uno naturalmente regular el sueño para estabilizar el eje pituitario adrenal, ¿no es cierto? Ejercicio físico que activa el modo parasimpático y que de alguna forma modula la interocepción y propiocepción que están como silenciadas. Por eso uno en general, por ejemplo, cuando uno pasa mucho tiempo encerrado sin moverse, tiende a meterse en modos más narrativos, en modos más mentales, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Consulta, el doctor. Sí, cuando uno trata la crisis o la contención farmacológica, digamos, cuando la desregulación y inicia el tratamiento oral post-regulación, ¿cuánto tiempo más o menos tiene que esperar o puede iniciarlo en el fondo cuando regula ya la crisis? O sea, yo le dejo el medicamento, le dejo el medicamento intramuscular y le dejo el medicamento para la casa. Y le dejo la indicación justamente que porque bajan efectivamente, pero si en 24 y le dejo la indicación a que lo hagan caminar, saca al aire libre, justamente, que efectivamente pongan el sistema nervioso en reposo, ¿me entiendo? Que piense que ya con dormir, ya justamente se recupera el control frontal, ¿no es cierto? Se empieza a recalibrar la amígdala, ya con moverse justamente, se empieza a reconectar la interocepción,
O sea, y propiocepción, ¿me entiendes? Entonces, le dejo medidas generales, más que, yo sé que hay otras cosas que dicen, oye, usted, señor familiar, tiene que cuidarlo 24 horas, o sea, en el fondo, desligando mi responsabilidad, usted tiene que cuidarlo 24 horas y quítele todo lo que tenga a mano. Es como que tengo un globo y yo le digo que le quite los chinches para no reventarse. No, pues tengo que evitar que el globo explote. ¿Se entiende? Entonces, la intervención la idea es que sea orientada a resolver el mecanismo productor de enfermedad y entender qué estamos haciendo y sacarlo de los agudos. Y yo le digo que con esa intervención, yo le digo que, no sé, el 95% de los casos que consultan en la servicio de urgencia son puras desregulaciones emocionales, porque al final es la convergencia final de la psicopatología mental. Y no son, por ejemplo, uno tiende a pensar que, no sé, que llega el paciente depresivo endógeno, que llega el paciente, no sé, con una esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, ¿no? Llega el niño que está en el colegio, que está en la fiesta, que terminó con el pololo, ¿me entiendes? Que tuvo alguna crisis, ¿me entiendes? En la casa. Esa es la persona que llega. ¿Ya? Pero en el fondo acá uno, ya con esta medida, uno de alguna manera silencia el riesgo. Silencia el riesgo justamente, baja el riesgo, ¿por qué? Porque estamos conteniendo, pero la idea es que uno mantenga una intervención coherente. ¿Ya? Ya, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Dígame, sí. ¿Qué pasa con estos pacientes que hoy en día vemos muchos que tienen algún déficit intelectual o alguna patología que no es un trastorno depresivo detrás y con desregulación? Sí. ¿El manejo es el mismo? No, porque en el fondo el eje, la persona ni siquiera tiene mentalización para tener la idea suicida. No está en riesgo igual, está desregulado. Entonces, por ejemplo, de pronto se le muere el perrito y llega desregulado. O sea que en el fondo el riesgo está en la desregulación. Y como de alguna forma, desde en primera instancia la medida farmacológica y a largo plazo la medida no farmacológica, justamente logra regular el sistema. O sea, en el fondo como concepto general, ¿ya? Así como en la salud física, el alimento es el medicamento, en la salud mental, la rutina es la medicina. Pero no porque rutina, la rutina que relaja el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central se relaja en la noche durmiendo con sueño de calidad y en el día al aire libre en estado contemplativo. Entonces, no relajarlo haciendo cosas justamente, no. Tenemos justamente de alguna forma activar el modo reparativo. ¿Sí? Consulta. Desde el punto de vista de los cuidados asociados a esto, ¿Sí?